Bien, quería que aprovechemos lo máximo inicialmente preguntarles a ambos si tuvieron el chance de hacer el test de Belvin y si lo hicieron, ¿cómo les fue? Bueno, yo tengo ya una última parte que está vinculada a los desafíos y retos de trabajar en equipo como facilitador, ¿no? En el sentido de que nosotros, como personal de recursos humanos, eventualmente vamos a tener la posibilidad de poder apoyar a los equipos y vamos a poder ayudar a conformar equipos, ¿no? Y en ese momento, recursos humanos se convierte en, y tiene esta figura de facilitador, ¿no? Y evidentemente el ser facilitador presenta desafíos y retos que son muy, muy importantes que debemos considerar, ¿no? Hoy existe una amplia gama de herramientas para formar equipo. Nosotros hemos visto algunas de ellas, ¿no? Estas vinculadas a un trabajo en línea, a utilizar las TICs y a través de esto poder intentar conformar equipos. De alguna manera lo hemos hecho. Hemos encontrado formas de que se comuniquen y esto les diré que está muy de moda, ¿no? Entonces, porque se supone que ahora los equipos ya no están conformados por personas que se encuentran en las mismas ciudades, por ejemplo. Podemos hablar de equipos con personas que están en diferentes ciudades, en diferentes países. Entonces, el empezar a trabajar de esta forma es muy importante. Ahora, sin duda, existen otro tipo de herramientas que son ya más, las llaman herramientas outdoors, que son para exteriores, y tenemos herramientas como las de la fotografía, ¿no? Estas se llaman herramientas de cuerdas bajas, ¿no? Y te sirven para trabajar el tema, buenas noches, Joan, no hay ningún problema. Te sirven para trabajar competencias como las que estuvimos viendo y mucho más, pero existen también las llamadas, las herramientas de cuerdas altas, que te permiten hacer trabajos un poco más arriesgados, digamos, para poder realizar la construcción de confianza en los equipos, por ejemplo, ¿no? En La Paz tenemos un campo de entrenamiento en Mayasilia, que es muy interesante, que muchas empresas lo contratan. Ahora no recuerdo el apellido del propietario, pero voy a recordar y les voy a dar la información, pero es muy útil porque ellos trabajan con equipos de organizaciones en orden de conformar equipos, ¿no? Y es muy interesante la labor que ellos hacen, ¿no? Son toda clase de eventos en exteriores. Sin embargo, y como les decía, hay herramientas también que son de gabinete, que son cosas que las puedes utilizar en ambientes pequeños, con tiempos limitados para poder igual desarrollar equipos, ¿no? Lo más recomendable es sin duda utilizar metodologías vivenciales o llamadas también experienciales, que buscan integrar la vivencia y la teoría con el fin de que se haga esa transpolación, ¿no? De lo que es digamos, nuestra mirada actual, nuestra vivencia actual y hacer esa analogía con los contextos laborales. Y un poco es lo que se busca, ¿no? Que a través de las reflexiones que se hacen respecto a las dinámicas y a las estrategias que utilizan los equipos en una determinada tarea vivencial, eso se transpola al ambiente laboral y se trata de buscar similitudes o analogías para poder determinar si existen, se hacen reflexiones y ahí se determinan ciertas similitudes para poder encontrar, digamos, de alguna manera soluciones o aportes para poder ver y tratar estos temas, ¿no? Y adquirir las competencias requeridas para poder conformar equipo. Entonces, sí son muy útiles y como facilitadores sí se recomienda utilizar siempre este tipo de herramientas, metodologías, ¿no? Cuando hablamos de la facilitación de equipos, es muy importante que el facilitador, o en este caso recursos humanos, vea primero el tipo de grupo que tiene, ¿no? Si es un grupo
si es un equipo en formación o es un equipo que está en una otra etapa dentro de lo que es esta llamada la conformación de equipos, ¿no? Que vea qué características tiene, cómo está integrado, el tema edades, el tema género, todos esos detalles son importantes y se constituyen en desafíos cuando vamos a conformar equipos, ¿no? El ver las diferencias individuales, el ver el tipo de organización, porque no es lo mismo hacer actividades en una organización pública que en una privada, por ejemplo. Hay resultados que se quieren obtener en un periodo determinado de tiempo y también es importante ver eso. Hay empresas que quieren resultados al mes, a los 3 meses, 6 meses, etcétera, y es importante que se tomen en cuenta los tiempos para poder hacer el trabajo, ¿no? Otro de los desafíos importantes es el tema presupuesto, ¿no? Sin duda, el presupuesto marca también la diferencia y también es determinante cuando estamos conformando equipos. Como les decía, existen metodologías que son más complejas o más largas, requieren varios días para poder realizarse. No sé si han escuchado ustedes los llamados team buildings, que en realidad son las conformaciones de equipo, ¿no? En inglés, pero estos team buildings o esta construcción de equipos no solamente se la realiza en un día o en una hora o en una sesión, sino se realizan en 2, 3 días y lo que se busca es alcanzar resultados que hagan la diferencia, ¿no? Ahora, depende mucho del análisis que haga el facilitador para poder conformar equipos, porque hay situaciones que por más esfuerzo que hagas, hay problemas tan profundos en los equipos, tan complejos, que no se trata de hacerlo en 2 o 3 días o en 2 o 3 sesiones, son temas más complejos que requieren un plan de acción, ¿no? Y es por eso que en algún momento nosotros hemos hablado que cuando se hace un diagnóstico y se hace un análisis de las fortalezas, las debilidades de los equipos, cuando hallamos estas debilidades es importante armar estos planes de acción y determinar los tiempos para poder trabajar, ¿no? Entonces eso es muy importante también que tomen en cuenta. Cuando hablamos de los equipos, existen múltiples formas de facilitar, ¿no? Como habíamos dicho, las experiencias tipo outdoors, que enseñan, desarrollan en los participantes la oportunidad de conocer sus fortalezas y sus debilidades, así como desde sus propias realidades, ya sea como compañeros de trabajo, como amigos, como pareja, como familia, y la transpolan a un ámbito laboral, ¿no? Entonces es como llevarnos a reflexionar en función a esto. Aquí ven una actividad muy interesante, no sé si ustedes conocen el Tangram, en realidad es un juego chino con el que se hacen muchísimas actividades para poder trabajar equipos y ahí puedes ver el tema de negociación, trabajo en equipo, comunicación, confianza y puedes trabajar esas competencias con juegos sencillos, ¿no? En realidad la creatividad aquí impone sus reglas porque uno puede crear dinámicas o herramientas a partir de cualquier cosa, ¿no? Nosotros lo hemos hecho utilizando mensajes, lo hemos hecho utilizando fotografías, entonces existen muchas formas y ustedes pueden ir creando en función a sus contextos. Lo más importante es siempre que se haga una herramienta, es importante marcar el objetivo o el propósito con el que se realiza la actividad y al final hacer una reflexión de cierre para poder digamos, hacer que las personas entiendan el significado de la dinámica y cuál va a ser el efecto sobre su trabajo o como miembro de un determinado equipo, ¿no? Ahora bien, muchas veces, y a ustedes les ha debido pasar, y ahí también me gustaría escucharlos, hacer algunos comentarios, muchas veces lo que sucede es que los equipos se crean por decreto, ¿no? El gerente viene y dice, a partir de este año vamos a ser un equipo. Y definitivamente a veces cuando se lo decreta y no se toman las acciones para hacerlo, definitivamente marca como la muerte del equipo, ¿no? Y
Eso es lapidario, digamos, cuando estamos hablando en temas de equipos, y es por eso que se tiene que trabajar en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo poder evitar que el bautizo de un equipo sea su mismo entierro, ¿no? Existen muchas formas, ¿no? Es muy importante, para empezar, permitir que el equipo crezca a su propio ritmo, ¿no? No podemos exigir que un equipo de la noche a la mañana, como decíamos en 2 o 3 sesiones, puedan ser equipo, ¿no? Necesitan hacerlo y vivir el proceso en sí. Entonces, hay que proveer al grupo de herramientas e indicadores claros para poder autoevaluarse e ir viendo cómo van creciendo como equipo, ¿no? También es importante como facilitador conocer las fases del proceso que te lleva a ir de grupo a lo que es el equipo. También es importante observar y comprender las formas de interacción que tienen eh, y cómo van fluyendo estas formas de interactuar, ¿no? No olvide que habitamos en medio de equipos potenciales, ¿no? Eso es bien importante porque todos los grupos son equipos potenciales, solamente hay que trabajar en ellos, hay que dar las condiciones necesarias y se puede lograr al final conformar un equipo efectivo. Entonces, siempre hay que entrar con esa lógica, ¿no? De que somos todos equipos potenciales. Y creo que bajo esa consigna siempre hemos trabajado, ¿no? Para poder integrar a los equipos. Yo tengo aquí una actividad, pero me gustaría saber si creo que ya hay más personas para poder conversar más del tema. En realidad hemos estado viendo un poco ya como cierre los desafíos y los retos que implican el trabajar con equipos y los retos que nosotros tenemos como facilitadores dentro de las organizaciones para ayudar a formar equipos, ¿no? Y muchas de las cosas que se van viendo son vivencias propias, ¿no? Y ahí sería interesante también ahora abrir este espacio y que ustedes nos puedan compartir sus propias experiencias, podamos ver si nos podemos ayudar, si podemos a través de compartir, ver y encontrar quizás algunas soluciones, ¿no? Como les digo, las herramientas son infinitas y los escenarios son diversos, entonces en función a eso se debe actuar, ¿no? Y ver cómo se puede desarrollar una actividad, ¿no? Entonces abro el micrófono para que podamos dialogar más en esta última sesión. No se olviden que ya es la última, hay varias cosas que ir cerrando, ir viendo. Tengo una actividad más que podemos desarrollar y después quisiera que conversemos un poco sobre el trabajo final también y sobre algunas preguntas que ustedes podrían tener. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Por ahí no es justo de la temática que estamos hablando ahora, pero me gustaría saber cuáles son las técnicas o qué metodología se utiliza para gestionar la diversidad en los grupos, porque ahora en las empresas hay equipos conformados por unidades o porque el gerente o el director los designó y pueden convivir hasta 3 generaciones en un mismo grupo, pero además de eso se suma diversidad de otro tipo, ¿no? Cultural, religioso. Bueno, entonces, ¿cómo se gestiona la diversidad en un grupo, en un equipo de trabajo? Gracias, Noelia. Bueno, en realidad la diversidad, así como otras algunas competencias que le pueden faltar al equipo, se trabajan a partir de un diagnóstico que se hace, ¿no? Se hace un diagnóstico inicial del equipo para poder determinar inicialmente eso que tú dices, ¿no? Muchas veces este diagnóstico lo puedes hacer a través de un análisis FODA, como lo habíamos mencionado, y ahí tú puedes empezar a construir, ¿no? Empezar a ver, y lo tienes que hacer con los miembros del equipo. Lo que generalmente se hace, y es un error que cometen algunas organizaciones, es que
se dice vamos a conformar equipo y se reúnen los directores, los presidentes, los gerentes de la organización, pero no así los miembros del equipo en realidad, ¿no? Y con quien se tiene que hacer realmente el diagnóstico, y hemos visto esto de la evaluación y la autoevaluación de los equipos, definitivamente es con los miembros de los equipos. Entonces, a partir de este diagnóstico se determinan estas, si tú quieres llamarlas, diferencias que existen, ¿no? Ya sea por edad, por género. En género ya tenemos marcadas diferencias. Hemos visto también la anterior clase que por roles, los roles entendidos como comportamientos, también somos diferentes, ¿no? Tenemos 9 roles diferentes dentro de los equipos en realidad, y ahí ya tenemos marcadas diferencias. Entonces, realmente se tiene que llegar a un análisis muy profundo de estas diferencias, digamos, y verlas, algunas como fortalezas. Podemos llegar a equilibrar, por ejemplo, si estamos hablando de edades, no sé, se me ocurre que podríamos, para algunos podría ser una debilidad el no conocer las TICs, pero otros podrían ver como una oportunidad de poder incrementar sus conocimientos al respecto. Entonces, ir conjugando todas estas, todo este análisis y poder determinar y quizás convertir todas las supuestas amenazas en oportunidades, las supuestas debilidades, trabajarlas para poder convertirlas en fortalezas del equipo. Entonces, es muy interesante hacer este análisis. A partir de hacer este diagnóstico inicial, lo que sigue es hacer un plan de acción. Y un plan de acción va a tener generalmente actividades vinculadas a superar estas debilidades que se han encontrado en el equipo, ¿no? Una debilidad, digamos, en consenso podría ser que tú tienes, no sé, millennials y tienes gente de la generación X, de la generación Y. Para algunos eso podría marcar una diferencia y un problema para conformar equipo, pero para otros no. Entonces es bueno escuchar estos enfoques y determinar estas acciones, este plan de acción para poder trabajarlas, ¿no? Entonces, en función a eso, empezar a desarrollar actividades. Existen una infinidad de metodologías, de herramientas que te permiten trabajar todas estas cosas, ¿no? Pero es todo parte de un diagnóstico inicial, ¿no? Y empezar a ver esto. En mi experiencia, hemos tenido una oportunidad en la que hemos podido trabajar construyendo equipo con millennials y gente de la generación X y Y. Y realmente, luego de haber hecho el diagnóstico, parecía todo un reto, ¿no? Porque ya la forma de construir el trabajo, de hacer el diagnóstico fue compleja, ¿no? Porque algunos, inclusive los más jóvenes hablaban más rápido, los seniors tenían otros ritmos, tenían otras maneras de pensar, y al final lo que encontramos en el diagnóstico es un factor que los unía a todos, y era los valores que compartían. Entonces, a partir de los valores que compartían, porque tenían valores éticos muy, muy altos, entonces, a partir de los valores éticos que pudimos identificar en el diagnóstico, empezamos a trabajar equipo, ¿no? Empezamos ellos tenían mucha responsabilidad, respeto por la infancia, por los niños y las niñas, creían firmemente en respetar los derechos y la igualdad de género en las niñas. Entonces, a partir de eso se ha podido construir equipo, ¿no? Y realmente se ha podido conformar un equipo muy interesante que actualmente está trabajando, ¿no? Y que lo que ha hecho es convertir a los seniors en asesores de los programas y a la gente más joven involucrarla más en tareas de promoción comunitaria y más de contacto con la gente, con los niños, porque tenían como
competencias diferentes, mientras que la gente mayor tenía ya más habilidades, pero más de asesoría sobre cosas más específicas. Entonces, a partir del diagnóstico que hicimos, construimos ese plan interesante y no ha sido fácil, ha sido un proceso largo, porque no ha sido de la noche a la mañana, pero ha sido bien interesante trabajar con ellos. Entonces, sí es importante contextualizar también, ¿no? Porque cada equipo es diferente. Muchas gracias, Ivonne. Tengo una pregunta más, ¿puede ser? Claro que sí, adelante. Hablando de evaluación de equipos, gestión del desempeño, cuando nos toca evaluar el producto de un grupo, de un equipo que haya alcanzado, que haya cumplido sus metas, es mejor retroalimentar, no, perdón, no retroalimentar, eh, eh, ay, se me fue el término. La retribución que se hace, ¿no? Por ejemplo, un incentivo que puede ser económico o no económico al grupo, es mejor hacerla contemplando el aporte de cada uno de manera individual, o es mejor compensar al equipo en conjunto. Bueno, las tendencias dicen que es mejor premiar en equipo, pero estas tendencias vienen más de países más desarrollados que el nuestro, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, tú premias a los equipos y realmente encuentras cosas fantásticas y resultados increíbles. Pero si hablamos en nuestro contexto, y justo hablábamos el otro día en la clase presencial, tuvimos una charla muy interesante y alguien nos contaba que en un banco, no voy a decir el nombre, pero en un banco se había decidido conformar el equipo de cartera, ¿no? De los que hacían captación de fondos. Eh, la cosa es que cuando creo que el equipo estaba conformado por 8 personas y se les dio como objetivo alcanzar un resultado determinado de captación. La cosa es que una de las personas que era miembro de este equipo no llegó a concretar su objetivo, no contribuyó al objetivo mayor y realmente hubo un problema muy serio, ¿no? Las otras 7 personas lo pusieron así literalmente contra la pared, pidieron su renuncia, hicieron todo un problema porque decían que no era justo evaluarlos de esa manera o premiarlos de esa manera y pidieron que ante el Ministerio de Trabajo que se rectifique esa decisión inicial o ese acuerdo inicial que ellos habían firmado en sus contratos, que decía que iban a ser premiados con una bonificación si es que alcanzaban una meta de equipo. Entonces, eso es relativo, ¿no? Como te digo, hay equipos que sí se lo pueden permitir, creo que es parte de la cultura de una organización, pero para trabajar ese tipo de cultura lleva tiempo, ¿no? O sea, lo puedes poner como una política de la organización para que esté bien claro. Cuando una persona entra, sabe que si forma parte de un equipo, puede ser remunerado con beneficios adicionales como parte de un equipo. Pero si no lo pones claro y lo tratas de institucionalizar en algún momento, puedes tener problemas como el que se presentó en el banco. Y fue totalmente desagradable. Al final se llegó al acuerdo de que iban a volver a objetivos individuales, porque no tenía sentido conformar equipo para ellos, ¿no? Como institución sí les convenía, pero a ellos no, y decidieron no hacerlo, ¿no? Entonces nosotros estamos manejando eso de que la suma de las partes es mayor que los logros individuales, ¿verdad? Cuando hablamos de equipo, pero en este caso no caló fondo y al final, y para evitarse un problema, el banco decidió suspender eso, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho y tendría que ser como parte de la cultura para poderlo hacer en nuestro medio, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Más preguntas. Aquí Alcinda dice, es un gran reto ir contra el protagonismo de los líderes. Eso nos pasa particularmente en mi oficina. Es difícil ir en contra de los mandos altos. Cuando hablas de conformar equipo, ¿te refieres al CINDA? Sí.
Bien, Estefanía tiene ahí un comentario, es difícil trabajar con diferentes personalidades y ahí depende de la capacidad del líder para poder manejar de manera equitativa el equipo. Si hemos hablado del liderazgo, ¿no? De estos tipos de liderazgo que hay, hemos planteado la idea de un liderazgo situacional que te plantea no solamente ver el contexto de tu equipo, sino también ver, perdón, el contexto en donde se encuentra tu equipo, sino también ver cómo es tu equipo, ¿no? Cómo son tus miembros, cuáles son los ritmos que tiene cada uno de los miembros del equipo y en función a eso actuar. Sí es un desafío aquí, ¿no? Es como dice Alcinda, a veces es más personal y es más difícil tratar a veces con líderes muy autocráticos, muy abusadores, ¿no? Es complejo. Pero la idea y lo que nosotros como personal de recursos humanos y que ya tenemos como esta base teórica para conformar equipos, es empezar a generar cambios, ¿no? Y dar propuestas, hacer investigación, ver, y yo creo que sí se puede, ¿no? A través de pequeños cambios empezar a ver cómo se pueden conformar equipos, pero equipos realmente efectivos, ¿no? Que alcancen estos niveles que todos esperarían alcanzar como organización, ¿no? Sigamos comentando, creo que es muy interesante compartir experiencias, ¿no? Si alguien nos quiere contar alguna experiencia, sería interesante, ¿no? Poder ver esto. Como habíamos visto, el diagnóstico FODA nos va a ayudar a hacer esto, el análisis de los roles también nos ayuda, ese diagrama de responsabilidades que por cierto a Carla le debo el poder ver y pasarles como más información al respecto, eso se los debo y se los lo voy a colgar a la plataforma, pero en realidad son como formas que nos ayudan a poder realizar la organización del trabajo, ¿no? En equipo y el poder diagnosticar y ver mejoras en orden de alcanzar la efectividad, ¿no? Lo que vimos la anterior clase, que es el modelo de Belbin y la herramienta que les compartí para que ustedes puedan determinar sus roles dentro de asumiendo que están en un equipo de trabajo, es también una herramienta muy interesante para poder primero conocerse uno y conocer a los demás miembros del equipo y a partir de las definiciones de esos roles ver la posibilidad y la mejor manera de poder interactuar, ¿no? Para lograr los objetivos. Entonces, esa también es una herramienta sumamente interesante y que te puede ayudar a trabajar también como equipo, ¿no? Ángelo, considero que una tarea prioritaria y constante de nuestra área es trabajar con los mandos medios y superiores para que puedan ser transmisores de cultura a su equipo, puesto que son los de mejor referencia a la cara de la organización. Sin duda, ¿no? Los mandos medios son el nexo entre, digamos, la gerencia y los operativos de la organización, ¿no? Y son los llamados a formar cultura, a poder conformar equipos también, ¿no? Entonces sí es importante también, como dice Angelo, trabajar en estos mandos medios para poder establecer también formas en las que queremos trabajar, ¿no? Y dentro de la organización. Marcelo, Yo tú, coincido, ay, sí, perdón. perdón, adelante. Sí, que yo coincido con Angelo que realmente es crucial trabajar con los mandos medios porque el mando medio en una empresa viene a ser como la posición sándwich, ¿no? Es una de las posiciones más complejas y más difíciles a nivel organizacional porque tiene que responder hacia arriba, responder hacia abajo, o sea, tiene que tener mucho, tiene que saber equilibrar esas fuerzas, ¿no? Todos los días. Y el mando medio en general es líder de equipo o es jefe de área. Entonces, en la medida en que ese mando medio, que en general es líder de equipo, sepa manejar y sepa conducir el equipo, va a ir bien, ¿no? Ahora, si el mando medio está medio perdido, el equipo no va a ningún lugar
Entonces trabajar con el mando medio es súper importante porque realmente ellos son pieza clave en una organización, porque pueden subir a un equipo, pueden hacer que el equipo logre sus objetivos o lo puede hundir. Entonces trabajar en mejorar las cualidades de ese mando medio, de ese líder es realmente trascendente, ¿no? Porque además ellos son los que transmiten cultura, los que tienen que estar bien contaminados, digamos, de la cultura para poder transmitir a su personal. Entonces, para mí sí, son pieza clave para la transmisión de cultura, porque son referentes y porque son quienes se responsabilizan de los resultados de un equipo. Entonces, trabajar a nivel liderazgo con ellos es súper importante, porque además son personas que necesitan apoyo, porque al ser mando medio en una posición tan difícil y al tener sobre sus espaldas el rendimiento de un equipo, en general eso es muy solitario, ¿no? Cuando al equipo le va bien, entonces todos se acompañan, todos felices, todos son parte del logro, pero si al equipo le fue mal y no pudo concretar la tarea o no pudo cumplir con el objetivo, entonces se responsabiliza al mando medio o al jefe, ¿no? Por el fracaso, y eso es bien solitario. Entonces, para mí sí es súper importante trabajar con él. Bien, muchas gracias, Noelia. Muy, muy interesante. Sí, sí es importante, ¿no? Además que son como esos facilitadores también, ¿no? Para poder como medir y testear a los equipos, ver cómo andan, ver qué les falta, gestionar recursos, gestionar esto de los beneficios adicionales como equipos. Son los llamados también a hacer todas esas actividades, ¿no? En beneficio del equipo. Entonces, sí, sí es importante trabajar con ellos y también que ellos trabajen con sus propios equipos, ¿no? El empoderarlos también para que puedan ver la forma de que los equipos también se vayan conformando y vayan también creciendo como equipos, ¿no? Porque al final esa es la idea, que los equipos vayan desarrollándose, ¿no? Adrián dice, buenas noches, estoy de acuerdo que se configuran en modelos de conducta. Se configuran en modelos de conducta. Sí, como decía Alcinda, ¿no? El líder es el que marca su tendencia, ¿no? Y también está muy vinculado con una de las condiciones básicas que habíamos visto para conformar equipos, y es el de la legitimidad del liderazgo, no solamente que te den el mandato lapidario de que tú eres el líder del equipo y que tú estás a cargo de un equipo, como habíamos dicho, sino que también le des la legitimidad para que seas reconocido como líder. Y eso no se olviden que el líder se va ganando su lugar, ¿no? En función a sus conductas, en función a sus valores, en función a sus conocimientos y experiencias, ¿no? Eh, Muchos fracasos de equipos se deben a que los líderes no tienen esa figura tan sólida como se esperaría, y a veces los miembros del equipo los rebasan, y eso hace que el equipo no pueda surgir, ¿no? Entonces, como también en algún momento lo vimos, es muy, muy importante esto de los conocimientos, experiencias y actitudes que tiene el líder para poder conformar el equipo. Bien, ¿alguien más? Marcelo, Teresa, que quiera compartir algo. Recuerden que ya es nuestra última clase y sería muy interesante compartir experiencias, ¿no? Más que todo un caso de mi trabajo, ¿no? Sí. Y como les conté yo, que nosotros trabajamos por proyectos, ¿no? Pero uno de los proyectos, el tema del facilitador, que es encargado de realizar, digamos, es un mando medio, ¿no? Porque tiene el tema del asistente. Y este estaba a cargo del proyecto de educación. Y cuando, digamos, él no tenía la capacidad, digamos, de liderazgo, por ejemplo, con su asistente, y él tenía un carácter prepotente, ¿no? Y aparte era medio explotador, ¿no? Para decir el término más exacto, ¿no? Incluso no tenía una buena relación con los demás compañeros porque se cerraba, ¿no? Incluso lo cerraba con llave su oficina. Pero
a través de esta experiencia que, digamos, yo pude ver a través de este capacitador, el proyecto tuvo una decaída bastante, ¿no? Era uno de los proyectos que tenía demasiada ejecución presupuestaria, más que todo. No, digamos, no cumplía las actividades, no podía coordinar actividades con su asistente, no podía realizar las actividades que tenía con la comunidad o con los socios, ¿no? Era por el tema del cargo que tenía, ¿no? Y aparte por el carisma y la actitud que tenía este facilitador, ¿no? Ujú. Y el tema de los mandos medios es bien importante en nuestra institución, ya que este va a ver el tema de cómo su proyecto, cómo la unidad en la que está encargado va a funcionar o se va a relacionar con diferencia de otros proyectos, otras unidades, ¿no? Depende bastante mucho de la actitud del facilitador, ¿no? Bien, sí. Muchas gracias. Y cuando ustedes eligen y hacen el reclutamiento de mandos medios, ¿piden algunas competencias vinculadas a trabajo en equipo, a la capacidad de relacionarse, no sé, de grados de colaboración? ¿Miden esas competencias cuando reclutan mandos medios? Bueno, tal vez hasta que se conecte. Creo que en línea con lo que ustedes mencionaban, cuando pedimos que los mandos medios tengan ciertas competencias, muchas veces se ha visto en mi experiencia cuando se hace un inventario de las competencias de las personas, no se hace este trabajo en el momento que se hace el reclutamiento del personal, ¿no? Como dicen, los mandos medios tienen que tener competencias bien específicas, ¿no? Roles específicos. Y en realidad, cuando se hace el reclutamiento, no se toma en cuenta esto. Entonces, sí es muy importante hacerlo, ¿no? Y para eso están llamados los llamados assessment que hemos visto en algún momento con ustedes cuando vimos gestión por competencias. Es muy importante medir las competencias de las personas porque inclusive tendrías que medir que estas personas tengan liderazgo, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí es importante medir estas competencias para poderles ya asignar el puesto que nosotros queremos y para que lo perfilemos también a que pueda desarrollar ciertas actividades a futuro. Entonces, eso también es parte de nuestra labor como recursos humanos, ¿no? Angelo dice incidentes críticos también, sí, cuando haces, por ejemplo, entrevistas y no puedes hacer un assessment por recursos, por espacio, por tiempo, puedes trabajar con incidentes críticos, preguntarle siempre a las personas ¿qué hiciste en el pasado cuando tuviste que trabajar en equipo? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Que te cuenten un caso. Entonces tú vas viendo cómo va contándote y vas determinando, abriendo un poco más la caja y vas indagando más sobre la persona. Eso es fundamental cuando estamos hablando de los mandos medios, ¿no? Teresa dice, los mandos medios se convierten prácticamente en árbitros y como dijeron, es una tarea difícil con competencias específicas. Sí, definitivamente. Y son como ustedes lo han dicho, son los llamados a ser líderes de estos equipos de trabajo, ¿no? De estos equipos. ¿De qué están conformados los equipos en la realidad? Están conformados por el área operativa. ¿Y quiénes son sus líderes? Son los mandos medios, no son los gerentes, no son los coordinadores, porque ellos tienen funciones mucho más específicas, planificación, etcétera, monitoreo, evaluación, pero en realidad cuando estamos hablando ya de ejecución, estamos hablando de estos mandos medios que trabajan con el personal operativo, ¿no? Entonces definitivamente tienen que tener competencias específicas muy claras para poder ver. Eso cuando hablamos de reclutamiento, pero ustedes ya van a entrar de lleno o están ya en organizaciones que tienen ya los equipos, tienen a las personas y no las van a poder despedir. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer diagnósticos específicos, diagnósticos muy profundos para determinar en qué etapa están los equipos, a conocer a cada uno de los miembros de los equipos, a conocer muy bien a los líderes de los equipos y empezar a trabajar planes de acción específicos para ir desarrollando competencias, ir convirtiendo esas debilidades en fortalezas, ¿no? Y definitivamente las amenazas que podrían tener como equipos, convertirlas en oportunidades de crecimiento, ¿no? ¿Dice? Sí.
Yo tengo una duda, quizá no vaya tanto con el tema que estamos hablando, pero digamos, en alguna organización, ¿qué tan factible o qué tan bueno es que en el caso de los altos mandos, como ser los gerentes y demás, estén ocupados por puras mujeres para liderar al resto del equipo que vendrían a ser los mandos medios y el demás de la organización? O sea, ¿qué tan efectivo es, digamos, que se ha manejado por solo mujeres y que los mandos medios estén, sobre todo, hombres, digamos? ¿Hay alguna influencia para que el equipo vaya bien, el equipo marche mal, o cómo se podría ver este tema? Uy, has abierto una caja de Pandora, creo. No sé qué opinan ustedes, yo creo que un tema de debate actual. Yo primero me preguntaría cuántas empresas conocemos en nuestro medio y afuera, liderados por mujeres. Tengo Simplemente esta duda. la reflexión se abriría, ¿cuántos países tienen presidentes mujeres? Es un tema de género bien marcado, ¿no? No hay muchas mujeres liderando equipos. ¿Qué decías? Perdón. Sí, sí, yo tengo esta duda porque, claro, evidentemente luchamos y peleamos todo con esto de que las mujeres tienen que también ocupar cargos altos por todo ese tema del machismo y demás, ¿no? O Sí. sea, es como usted dice, es un tema grande de debate. Ahora, digamos, yo no estoy en contra, pero, o sea, por ejemplo, yo conozco una institución que es Ujú. liderada por puras mujeres. Y le Ya. digo así, literal, de matarse no se matan, ¿no? Porque así repelean entre mujeres, no hay buen manejo al equipo de la organización y como le digo, en este caso los mandos medios son varones y tampoco son casi tomados en cuenta, como que la cosa se invierte, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, yo me acuerdo que una docente de la universidad nos decía que trabajar entre puras mujeres es lo más difícil, porque muchas veces entre mujeres en vez de apoyarnos y subir hacia adelante, pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, siempre me he quedado pensando en eso de que, o sea, en esta organización, si están al mando puras mujeres, ¿por qué las cosas no funcionan bien? O sea, ¿qué es lo que pasa entre ellas? Y claro, los rumores son así que se maltratan, que se discuten, que pelean, y bueno, ¿no? Por cosas sencillas que al final terminan siendo cosas grandes también, ¿no? Entonces, por eso es que hasta ahorita me cae esa duda, ¿no? ¿Por qué entre mujeres no podemos trabajar bien o idear bien un equipo? Porque somos complejas, ¿no? O sea, ya de hecho somos diferentes a los hombres. Yo te podría dar mi posición, pero en realidad creo que es un tema de amplio debate, ¿no? Porque yo personalmente creo que las mujeres somos complejas, tenemos, hasta la luna influye en nuestro carácter, mm, tenemos cosas muy positivas como somos administradoras por excelencia, ¿no? Las mujeres somos madres, somos esposas, somos hijas, tenemos varios roles en la sociedad, roles que nos permite manejar la estructura del cerebro que tenemos, ¿no? Porque la estructura del cerebro de un hombre es diferente a la de una mujer. Mm, pero independientemente de eso, hay mucha controversia, ¿no? Al respecto, hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Mm, Tú te puedes remitir a los hechos, a lo que estás viendo en esa organización, pero también yo te diría y te invitaría a leer los casos de éxito en Facebook, en Google. Hay muchas mujeres exitosas que están liderando los equipos más grandes de tecnología, ¿no? En Facebook tienen una gerente de de una de sus divisiones que es fantástica, que creo que trabajaba en Yahoo y se la llevaron a Facebook, hizo maravillas. No sé cómo lo manejará, eh, pero en realidad yo no parto de generalidades, ¿no? Creo que hay, podríamos hablar de tendencias, pero hay excepciones y
podría funcionar. El caso que tú dices, yo creo que también es un tema cultural, ¿no? Es la cultura de la organización es la que tal vez está fallando. Ahí podrían hacer un diagnóstico de la cultura, tal vez es una cultura en red, es una cultura eh, compleja que tendría que cambiar y parte de eso es generar esa paridad, ese equilibrio que se necesita para trabajar también, ¿no? Entonces, creo que es un tema bien complejo, ¿no? También me gustaría escuchar qué piensan las demás personas, ¿no? Ángelo dice, por Yo tengo un ejemplo, comentario. bien, déjame leer esto de Ángelo y ahí les cedo la palabra. Las contrataciones también van de acuerdo a la ideología que tienen las organizaciones, pero considero que no es definitivo si un negocio es controlado por mujeres o varones, sino por las personas idóneas. Entonces, si hay fallas, considero que hubo una mala gestión de recursos humanos. Sí, es así, ¿no? Yo así chiquitito les cuento y no sé si ustedes han sabido, hay una organización de renombre a nivel ONGs que es Oxfam. Oxfam tiene el mandato humanitario y en el 2010 actuó en Haití, en el terremoto que sucedió. Uno de los directores que estuvo a cargo del proyecto en Haití tenía un renombre fantástico, ¿no? Y lo contrataron, estuvo en el proyecto. Años más tarde, a principios del 2018, y ustedes si lo googlean lo van a ver, se ha descubierto que él, cuando estuvo en Haití, estuvo involucrado en temas de prostitución y de violación de los derechos de menores de edad. Entonces, y lo digo porque está en el internet, es de dominio público eso, entonces ahí tú dices, mira, esta persona tenía todos, fue reclutado, tenía los valores, tenía todo, pero cuando conformó equipo, supuestamente respondieron la emergencia, lo hizo muy bien, se atendió el tema técnico, digamos, pero habían cosas de fondo y él como líder las manejó así, imagínense el equipo que tenía entonces, o no lo sabían, no sé. Entonces eso como que crea estos dilemas éticos también y como dice Angelo, creo que ahí habría que revisar muchas cosas. Ahí se dice, y suena mucho este caso, y dice, recursos humanos falló en el reclutamiento de esta persona, pero falló o esta persona se fue desvirtuando en el tiempo, por el contexto, por las circunstancias, no se midieron bien sus competencias, no se manejó tal vez su nivel de estrés, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, es pues algo que hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Y realmente quizás la moraleja de todo esto es que no solamente es reclutar a la gente, sino también hacerle un seguimiento a las personas, a ver cómo están funcionando, hacer evaluaciones, autoevaluaciones, ver cómo van los equipos, cómo van los proyectos, o sea, poner más énfasis en no solamente en los resultados numéricos que se obtienen, sino también en las personas que están a cargo de esos resultados, porque eso ha sido determinante y fundamental, ¿no? En este caso, por ejemplo. Adelante, no sé, Noelia, creo que querías micrófono. Sí, sí. Justo respecto a este tema, quería contar una experiencia en una empresa en la que yo trabajé en Buenos Aires, en Argentina. Si bien Argentina es igual que nuestro país, un país machista, hay un poquito más de apertura ahora hacia el trabajo de las mujeres, ¿no? Y en la empresa en la que yo trabajé, tenía una filosofía y una cultura muy particular que venía desde la cabeza, ¿no? Del presidente de la compañía. Y en esta empresa teníamos 70% mujeres, 30% varones. ¿Y por qué contratábamos mujeres? Porque nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que los mejores trabajadores, a quienes mejor se desempeñaban, eran las mujeres. Y más si eran cabeza de familia, con hijos que mantener y alguien más que mantener en la casa, ¿no? Entonces eran las más comprometidas, las que
las que mejor equilibrio tenían entre la parte comercial, administrativa y la parte social, esa visión social que tenían que tener. Y eran, además de ser líderes de su familia, eran líderes en la oficina. Entonces a nosotros nos ha resultado muy bien trabajar con mujeres y con mujeres líderes de familia, ¿no? Hemos sido empresa, sigue siendo esa empresa líder empresa líder en la Argentina, porque trabaja con esta filosofía y con esta cultura. Eso no quiere decir que los hombres no trabajen bien, ¿no? Además, tiene muchas complicaciones a nivel laboral, hay mucho ausentismo porque el hijito se enferma, porque, no sé, está embarazada, porque tiene que tener reposo, los 3 meses de maternidad, etcétera. Pero aún con todo esto, que la empresa lo asume, porque es una decisión, una cultura de trabajo, las cosas han funcionado bastante bien. Ahora, en la empresa de, creo que es Estefanía quien planteó el tema, si no anda bien y son cabezas, son mujeres las cabezas, yo pienso que es un tema de selección, ¿no? No han elegido a la persona adecuada y no es porque sea mujer, porque claramente tenemos diferencias, las neurociencias han demostrado que hay diferencias marcadas entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Y sí, por ahí el hombre da 2 pasos para llegar a un objetivo y la mujer ha dado 20 y ha dado 20 vueltas antes de llegar a ese mismo objetivo. Pero independientemente de todo eso, tenemos muchísimas cualidades que hacen que se puedan aprovechar al máximo y que se potencie esa capacidad. No todo depende de quién lo gestiona, cómo lo gestiona y cómo potencia esas cualidades, ¿no? Y cómo minimiza aquellas otras condiciones que por ser mujeres las tenemos. Es cuestión de gestionarlas. Entonces yo pienso que realmente una mujer que además es líder de familia también puede desempeñarse bastante bien en cargos altos. Ahora en Bolivia todavía tenemos esa disparidad, pero vamos cambiando, estamos avanzando. Gracias, Noelia. Muy, muy buen aporte. Gracias. Alcinda dice, en mi oficina tienen mayor preferencia de contratación y formación de equipos liderados por mujeres. Consideran que tienen la capacidad de relacionarse desde la empatía y la valoración del otro. Están más orientadas a la persona y a sus necesidades y su mayor predisposición para la comunicación y el feedback contribuyen a la resolución de conflictos. Bueno, este análisis se dio en la organización donde trabajo, quizá es por el tipo de trabajo. Gracias, Alcinda, por compartir. No, sin duda, muy, muy interesantes, muy pertinentes los aportes que hacen, ¿no? Y ahí, Estefanía, esperemos que te hayamos podido ayudar de alguna manera en la reflexión que estás realizando. Hola. Sí, adelante. ¿Ivonne? ¿Sí? Sí. Hola, Carolina. ¿Qué tal, Carolina? Todo bien. Bueno, en base a esto del liderazgo y el género, yo creo que es bastante relativo, uno por, digamos, el ambiente o la cultura de la organización en sí, y también de parte del carácter y de la personalidad de la persona, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Tal vez es la suma de muchas cosas y como ustedes dicen, finalmente es elegir a las personas adecuadas, ¿no? Para el puesto, para un puesto determinado y cuando hablamos de equipos tenemos que asegurar la utilización de las fortalezas que tengan independientemente del género o de otras diferencias que pudieran existir y gestionar las debilidades lo mejor que se pueda, ¿no? En realidad, si tratamos ya de direccionar nuestra conversación a lo que son los equipos, es eso lo que buscamos, ¿no? Independientemente de otros factores. Entonces, sí los invito a ver este tema, es muy, muy importante el aprender a gestionar a los equipos y a poder estar constantemente sobre ellos, ¿no? Para poder reforzar quizás sus fortalezas en función a que queremos que crezcan, queremos que alcancen los objetivos y tenemos que invertir en estos equipos también, ¿no? Bien.
Si les parece, podemos seguir conversando o podemos hacer una pequeña dinámica ya como de cierre para que podamos ver y luego podemos hablar un momento del trabajo final también, si les parece. Tenemos, bueno, tenemos 25 minutos, tendríamos que hacer una dinámica rápida para que ustedes vean. En realidad es algo bien, sigamos conversando. Bien, sí, en realidad la dinámica que yo quería plantearles era una vinculada a seguir trabajando el tema de comunicación, de negociación, de coordinación, un poco de planificación, ¿no? Pero ya hemos visto esto, ¿no? Y aquí he encontrado un artículo muy interesante que habla de los 5 pasos para ser eficiente cuando trabajamos a distancia. Y es un artículo que les invito a ver, aquí está linkeado, lo pueden ver. Y es muy, muy interesante porque habla de esto, de buscar la eficiencia cuando trabajamos a distancia, asumiendo que ya los equipos, y como lo habíamos dicho al principio de la sesión, están trabajando ya a distancia. Tenemos equipos ya conformados y altamente efectivos, uno operando en la India y otro operando en Estados Unidos o en Cochabamba, porque hay muchas empresas de estas empresas que producen software que tienen la figura de los freelance y ya están empezando a trabajar. Recién estaba viendo que hay un sitio donde ya piden reclutadores y independientemente de dónde se encuentran para poderlos integrar a los equipos, y estos reclutadores hacen todo su trabajo desde la convocatoria hasta la inducción, que está a cargo de ellos, la hacen todo por internet, ¿no? Utilizando todo tipo de herramientas para poderse contactar con las personas, reclutarlas, entrevistarlas, etcétera, medir sus competencias, hacer assessments, etcétera. Entonces ya es una realidad y tenemos que aprender a lidiar con esta realidad, y parte de eso es buscar estas herramientas que puedan existir relacionadas a alcanzar la eficiencia cuando se trabaja a distancia, ¿no? Entonces, les invito a ver, a leer este artículo que es muy interesante, ¿no? Carla, nos gustaría también escuchar algún aporte tuyo. ¿Qué nos podrías contar? ¿Alguna experiencia vinculada a la conformación de equipos que es también muy interesante? Sería también muy rico para todos que si tú tienes alguna experiencia que quisieras compartir. Teresa tiene una consulta, dice, tengo una pregunta, ¿cómo se trabaja el ocio en el equipo donde no todos trabajan? ¿Qué opinan de eso? En realidad yo diría es una mala división del trabajo, ¿no? Porque si hay un miembro del equipo ocioso es porque no se ha distribuido de manera equitativa el trabajo entre todos los miembros, ¿no? Entonces, quizás no es un error de la persona, me animaría a decir, sino de la división del trabajo que se ha hecho, el no hacer una división exacta seguramente está implicando que alguien está haciendo el trabajo de esa persona, ¿no? Entonces, yo revisaría la división del trabajo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Puede ser el liderazgo también. ¿Qué opinan de eso? ¿Falla el equipo y es culpa del líder en ese sentido? Alcinda dice, buena pregunta, creo que nos dan más trabajo a los que detectan mayor compromiso. Ángelo dice, a chicote, revisar asignaciones, se podría tener una medición más estricta con esa persona e involucrarla más en el impacto de trabajo conjunto. Indira, cada miembro del equipo debe ser funcional. Sí, lo que podrías hacer, Teresa, es hacer un estudio de cargas laborales, ¿no? O sea, ya algo más, más estructurado, y te va a permitir realmente ver cómo está dividido el trabajo, si es cuánto trabaja cada uno de los miembros del equipo. Eso sistemáticamente te lleva a un resultado y ahí ya podrás determinar qué es lo que pasa con esa persona, ¿no? Nadia dice, considero que influye el compromiso con el equipo. Sí,
evidentemente esa persona no está comprometida, ¿no? Con el equipo, pero tampoco la podrías dejar, ¿no? Hay algo que está mal y hay que verlo, ¿no? Carla dice, es mejor dosificar al equipo para no generar desmotivación del resto. Definitivamente es la división del trabajo. Hacer una reestructuración, hacer una revisión de los perfiles, de las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros del equipo, es también una tarea del líder, ¿no? Que la trabaja con recursos humanos, pero si no hay recursos humanos en una organización, definitivamente el líder se va a hacer cargo de esto, ¿no? Gracias, Teresa. Adrián, los tiempos de ocio también son importantes para el equipo. Es necesario, ¿no? También buscar esos equilibrios. Si no, tu equipo se desgasta. La hiel y la miel es importante. Pero el equilibrio, la clave de todo es el equilibrio. Si no, también es libre albedrío, ¿no? Y ahí puedes caer también en un problema, ¿no? Joan, puede que se esté ignorando también las ideas de algunos miembros y esto genera desmotivación. Sí, podría ser, ¿no? Que estas personas quizás están sugiriendo cambios o están sugiriendo nuevas formas de realizar el trabajo que quizás no van en línea con lo que quiere el líder o ha determinado el líder y ahí generas un problema y la persona desmotivada lo que hace es levantar las manos y dice ya no hago más y la dejas ahí, ¿no? Entonces también puede ser esa otra razón. Es que habría que ver, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y la forma de hacerlo es a través de un diagnóstico. Yo no encontraría otra forma, sino cómo, porque todo estaría basado en suposiciones cuando en realidad lo que debemos hacer es hacer un diagnóstico profundo de qué es lo que está sucediendo. Hola. Sí, adelante. Yo pienso también que esto tiene que ver con los procesos grupales, con los fenómenos grupales que se van dando, ¿no? Los fenómenos de grupo, como la holgazanería social que se da simplemente por inercia, ¿no? O la facilitación social, o el pensamiento grupal que lo veíamos en el foro anterior, en el foro 3, que son fenómenos que surgen cuando uno trabaja en grupo, cuando uno trabaja con personas, y que son complejos, ¿no? Y que tienen como consecuencia este tipo de cosas, pero de la misma manera también existen formas para poder evitar estos fenómenos grupales, ¿no? Como la holgazanería social. Qué lástima que ya no tengamos tiempo para ver este tipo de fenómenos, pero puede explicarse desde esa posición también. Bien. Sí, es interesante, ¿no? Realmente es un mundo de cosas que se pueden ver. Evidentemente, cuando estás hablando de la conformación de equipos, hemos hablado de una etapa de formación y la siguiente etapa a una etapa de formación es una etapa de conflicto, ¿no? Una etapa en la que todos los miembros entran en conflicto, ahí surge la desmotivación, surge estos espacios de ocio, surgen una serie de problemas que pueden hacerte pensar que el equipo no está funcionando, pero en realidad es como parte del proceso y al final subes a una etapa de normalización y la siguiente etapa es la etapa de ejecución, que es ya la etapa en la que el equipo es altamente efectivo, pero como que tiene que haber esta etapa de conflicto para que pueda crecer el equipo, entonces es parte del proceso que toca vivir a un equipo, ¿no? Ángelo dice, coincido con lo que dice Noelia, porque algunas veces se desvirtúa la imagen de equipo con un fin laboral a un equipo social que se vuelve disfuncional. Sí, sí, como en todo, ¿no? Si ya sale de control, si ya sale de lo que realmente estaba planificado, estás hablando de algo ya disfuncional y ahí tú lo que toca es intervenir. Y básicamente tenemos
herramientas para poder intervenir y estas intervenciones las hacemos a partir de un diagnóstico, de un análisis de roles, de un análisis de la utilización de algunas estrategias, de poder validar si el equipo tiene la visión, la misión, los valores compartidos, si está realmente logrando los objetivos, si existen estas consideraciones básicas para conformar un equipo, ¿no? Entonces, evidentemente hay mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, ahí están y es parte de nuestro diario vivir, ¿no? Porque esa es la realidad, estamos trabajando con equipos, lo lindo y lo ideal sería que tú entres a una empresa de cero, que tú conformes equipos con las personas que quieras, pero trabajamos en organizaciones públicas, privadas, que ya tienen lo suyo, y como en algún momento de la charla alguien decía, cómo trabajamos con equipos diversos, cómo congeniamos todo esto, y en realidad no hay una receta, ¿no? Es construir, es empezar a ver, empezar a tener en cuenta estas consideraciones básicas que son para conformar equipo, que lo más básico, lo más sencillo que necesitamos es la confianza mutua. Si no existe confianza, no puede existir equipo, y es lo primero que tienes que trabajar en un equipo, ¿no? Con cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas, pero las vas trabajando y eso es básico, pero es fundamental cuando hablamos de equipo. Ángelo dice que ya tienen patrimonios intangibles, ¿no? Es así, ¿no? Y tienes que asumirlo, ¿no? Porque no te queda otra, no puedes despedir a la gente, porque le va a salir muy caro a la organización, tienes que empezar a lidiar con eso, y lidiar no es que lo hagas a un lado, que lo dejes en un estado de apagado o en un estado de espera, sino que busques la forma de integrarlo al equipo. Esa es la clave, ¿no? Es un desafío, es así, es un desafío, pero se puede hacer, ¿no? Existen muchas maneras. Y en línea con eso, quiero compartir con ustedes una herramienta muy interesante que se llama el método FIBER. El método FIBER es una herramienta de facilitación que fue diseñada por Gilberto Brenson, que es miembro de los facilitadores, de este grupo de facilitadores llamado ALFA. Y este método, básicamente, FIBET es el acrónimo de estas palabras: formación integral, vivencial de equipos de trabajo, ¿no? En realidad es un método que habla de la construcción de equipo a partir de estas consideraciones que las hemos visto nosotros, ¿no? Confianza, legitimidad de liderazgo, comunicación, cooperación, crear el lenguaje común, etcétera. Y para construir para poder conformar estas consideraciones básicas, este método plantea un banco de ejercicios, ¿no? Un banco de ejercicios que te sirven para poder construir equipos, ¿no? Son actividades, básicamente son dinámicas que se realizan, y aquí les quiero mostrar la estructura de cada una. Muchos de ustedes han debido escuchar de la caminata ciegas. Es una dinámica bien interesante que te ponen una pañueleta a los ojos o unos lentes de dormir, ¿no? Te los ponen y alguien te guía a través de un sendero, porque son actividades outdoors, y a través de eso, el propósito de esa actividad es facilitar un proceso de formación de equipo desde el momento que son individuos, luego grupos y finalmente equipos. Entonces, como que esta actividad primero trabaja en parejas, luego trabaja ya en grupos, y la finalidad es conformar equipos que puedan guiar a las personas, ¿no? Entonces, estos bancos de ejercicios tienen el ejercicio, tienen marcadas las instrucciones para el facilitador, tienen marcados los tiempos y las formas de hacer las reflexiones, que generalmente son en plenarias,
y también presentan una variedad de niveles, ¿no? Hay nivel 0, que es el básico, hasta un nivel de dificultad 3, que ya son la actividad, pero con unas características que la hacen más complejas, ¿no? Por ejemplo, el nivel 3 aquí es la experiencia de involucrar un único lazarillo, el cual no puede comunicarse con los demás miembros del grupo, sino a través de conductas no verbales. La cuerda o lazo se retira para que todos los miembros se tengan que tomar de las manos o de la cintura necesariamente para grupos. Esto es una actividad para grupos pequeños y ya maduros pensando en que ya tienen un nivel de confianza alto, ¿no? Entonces voy a compartir este archivo con ustedes porque este método FIBET tiene este banco de ejercicios que contribuye a formar equipos, ¿no? Equipos de trabajo a través de diferentes dinámicas y que considero que en la labor de ustedes como recursos humanos puede ser muy útil, ¿no? Y ahí esta es una contribución que creo que es muy importante de parte de este autor porque tiene cosas muy, muy interesantes. De nada. Bien, dado el tiempo, me gustaría hablar un poquito del trabajo, si les parece. La consigna del trabajo está ya cargada en la plataforma. El trabajo final, voy a abrir las directrices para que las podamos ver y vincular a esta otra instrucción. Las directrices para el trabajo, como les digo, están cargadas en la plataforma y básicamente dice, una vez conformados los equipos, revisar, analizar y atender los requerimientos de cada uno de los casos. Se han establecido dos equipos, el equipo de Estefanía y el equipo de Carolina. Yo entendería que cada uno tiene 8 miembros, perdón. Entonces, se ha asignado al equipo de Estefanía el caso práctico azul y al equipo de Carolina el caso práctico equipo humanitario. Son dos casos que están cargados en la plataforma. Es un caso que ustedes lo tienen que leer. Ambos hablan de empresas. Una habla de una empresa llamada Azul que ve el tema de seguros y la otra empresa es una ONG que tiene el mandato humanitario, ¿no? Entonces, lo que se presenta en estos casos son situaciones que atraviesan los equipos y ustedes como personal de recursos humanos, ya sea externo o interno, tienen la misión de hacer como una evaluación de estos equipos y ver en qué situación se encuentran, ¿no? Entonces, al final del caso, tienen ustedes una serie de preguntas que tienen que responder o acciones que tienen que tomar. Lo que tienen que hacer es presentar un solo trabajo por equipo, ¿ya? O sea, leen el caso, lo resuelven en equipo y tienen que presentar una propuesta teórica y práctica. Teórica referida a una reflexión del caso, ver qué es lo que está sucediendo, ver y consensuar algunos puntos claves, algunas consideraciones que ustedes tengan. Y la propuesta práctica se refiere a trabajar algunas, si ustedes quieren, dinámicas que sean necesarias para poder consolidar los equipos, ¿no? La segunda parte del trabajo tiene una reflexión escrita de las dinámicas y estrategias y lo que considere pertinente que surgió durante la preparación del caso. Si bien esta propuesta teórica y práctica habla del caso en sí, la segunda parte del trabajo habla de una reflexión interna de ustedes de funcionamiento, el ver cómo les ha ido, cómo han trabajado ustedes en equipo en la resolución de este caso, han podido coordinar, se han podido comunicar, han podido realmente trabajar en equipo, etcétera, qué estrategias han utilizado, el WhatsApp, reunirse un sábado, no sé, qué dinámicas han tenido y todo lo que ustedes consideren pertinente que lo quieran contar, ¿no? Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que significa la propuesta teórica. Se refiere a responder las preguntas planteadas en los casos y la propuesta práctica se refiere a las actividades o dinámicas, ¿no? Como lo habíamos planteado. Por ejemplo, si luego del análisis se ha definido una actividad en un plan de acción para conformar equipo,
digamos que la condición que se ha, la acción, perdón, que se ha definido es trabajar en la confianza mutua, el equipo da sus argumentos del por qué y plantea las actividades para lograr el tema de confianza mutua, ¿no? Entonces, eso es importante que lo vean y básicamente esta es las directrices del trabajo. Los casos son, están ya cargados. Les muestro un poco uno de ellos, los dos en realidad. Este es el caso, plantea un escenario, plantea unos personajes y al final plantea unas preguntas, ¿no? Y dice, haga un diagnóstico del equipo, sus fortalezas y debilidades, plantee un plan de acción para superar las posibles debilidades que permitan conformar un equipo altamente efectivo. Determine a detalle las actividades que podría realizar y los posibles efectos que esperaría tener en orden de asegurar un equipo altamente efectivo. Si van bajando, hay una consigna más y dice, ver la siguiente hoja luego de 15 minutos de un trabajo inicial. Están en el grupo de WhatsApp, están trabajando, han leído el caso, están dando sus argumentos e inmediatamente viene algo adicional, una información adicional al caso que puede hacer que el caso cambie o no, o puede complementarlo o no. Entonces lo leen y ven qué efectos podría tener al trabajo que ustedes estaban realizando como equipo, ¿no? Son dos casos bien interesantes, ¿no? Todos los vacíos que ustedes puedan encontrar en los casos los rellenan con supuestos, ¿no? Eso sí, ponen, debido a que este tema no está en el caso, se trabaja con este supuesto, ¿no? Entonces se va viendo esto. Entonces básicamente es eso, ese es el caso práctico azul y el caso práctico humanitario tiene la misma estructura, un escenario, personajes, las preguntas, que igual es un diagnóstico de equipo, del equipo, sus fortalezas y debilidades, plantear un plan de acción y determinar las actividades que podría realizar. Luego de una reflexión, hay información adicional para el caso que puede hacer que cambie o no lo que ustedes habrían planteado, ¿no? Es igual un caso muy interesante y de la vida real, ¿no? Que eso es lo que más nos interesa. Eso es. Lo que quería proponerles es que el día sábado voy a estar conectada de 7 a 8, si les parece, por si tienen alguna duda que podamos resolver, o prefieren el sábado en la mañana. Ustedes díganme cuál es el mejor horario, porque sí me gustaría abrir una hora, por si tienen alguna duda, darles un tiempo de que ustedes puedan leer y si hubiera alguna duda la aclaramos en ese momento, porque el domingo ya tendrían que estar presentando su trabajo, ¿no? Subiéndolo a la plataforma. Así que ustedes díganme si es mejor el sábado muy temprano en la mañana o tarde en la noche, ¿no? Sí, en la tarde noche. Podríamos hablar, yo estaría disponible entre las 7 y 8, esa es la hora en la que podría, de 7 a 8. Bien, yo, Estefanía, Alcinda, Nadia, ya, perfecto. Entonces, de 7 a 8 el sábado los espero aquí. Teresa también, en la misma plataforma. Los invito a darle una leída a los casos, vean bien las directrices del trabajo y si tienen alguna duda, la plantean en ese momento. No es obligatorio entrar. Si no tienen dudas, no entran para nada, no hay ningún problema y suben su trabajo a la plataforma, pero sí, no se olviden de hacerlo en equipos. Ivonne, antes de finalizar, transmito la solicitud de licencia de Carolina Arancibia, puesto que hoy no pudo conectarse por temas personales. Gracias. Gracias, Ángelo, por informarnos. No hay problema. En realidad, no hay asistencia, ¿no? Para estas sesiones, pero sí el compromiso de realizar los trabajos, ¿no? Que es muy importante y los foros también. Gracias, de todas maneras. Muy bien, si no tienen más consultas de esta sesión,
Y aprovechando, porque por ahí ya el sábado ya no entran más a hacer más consultas, me gustaría ya dar por terminada la materia. Ha sido para mí un placer nuevamente haber compartido con ustedes. He aprendido mucho. Y no se olviden, ¿no? Como dice aquí, el mejor trabajo es aquel que se hace en equipo. No lo olviden, porque definitivamente cuando uno hace un trabajo individual, se van sumando, ¿no? Para lograr un resultado, pero cuando lo hacemos en equipo, el resultado se multiplica. Entonces, el resultado es mayor. Así que los invito a ir siempre en pos de ese desafío, ¿no? Que es el de conformar equipos, que es lo más importante. Gracias. Joan, sí, adelante, por favor. Hola, sí, Ivonne, buenas noches, muchas gracias. Mira, en realidad lo que quería consultar es algo que me llamó la atención y que surgió en alguna conversación con el equipo con el que estamos trabajando, y es que no sé si vamos a subir, o sea, sé que vamos a subir el trabajo de manera grupal, pero es necesario que cada uno del grupo también vuelva a subir el trabajo, porque a mí me parece innecesario, pero alguien ya me había comentado que por una cuestión de la plataforma que mantiene las notas, te aparece que no has subido tu trabajo. Entonces, no sé, por eso. Sí. Creo que por las condiciones técnicas no vamos a poder subir por grupos. Vamos a tener que hacerlo individualmente. Pueden subir el mismo trabajo, porque sí, no voy a poder seguramente calificarlos y darles una nota individual. Todavía no es tan sofisticado el sistema. Hubiera sido ideal que las calificaciones hubieran sido en equipos, ¿no? Hubiera sido interesante. Sí, eso, bueno, eso yo consultaba porque tengo entendido que el Moodle sí maneja las posibilidades de equipos, pero no sabía cómo lo van a manejar, o sea, cómo lo van a programar, digamos, en el posgrado, ¿no? Para que se presente. No lo sé, mira, buena pregunta. Lo que puedo hacer es plantearla a la carrera, porque igual lo van a subir el domingo y el día sábado, si te parece, lo compartimos en plenaria, aquí en el chat, e igual lo podemos poner en la misma plataforma como un mensaje. Si ahí les decimos, si es posible, háganlo de esta forma, o no es posible, tienen que subir individualmente, y yo hago la consulta ahora a la carrera. Perfecto, muchas gracias, Ivonne. No, de nada, Joan, muchas gracias a ti. Gracias, y gracias por todas las enseñanzas, realmente han sido muy buenas. Y tu didáctica, sobre todo, también me gusta mucho. No, gracias, muy agradecida. Gracias a ti. Gracias. Un gusto, y de verdad espero volverlos a encontrar en algún momento, ¿no? Porque este mundo es un pañuelo. Teresa, ya para el anterior trabajo solo se subía un trabajo de equipo. Teresa sí nos confirma entonces que sí se puede. Nadia, muchas gracias. Ivonne, fue una linda experiencia compartir con usted el módulo. Ángelo, gracias. Fue un aporte muy valioso para el trabajo cotidiano. Adrián, muchas gracias por el conocimiento compartido. No, gracias a ustedes por haber compartido también conmigo. Yo he aprendido mucho, como siempre. Y ahí está mi email para cualquier cosa, si me quieren contactar. Y a disposición, ¿no? Para lo que necesiten. Y igual nos juntamos con los que puedan el día sábado. Gracias. Gracias, Teresa. Un placer haber compartido con usted. Estefanía también. Alcinda, mil gracias. Sí, creo que hemos aprendido a trabajar de manera virtual, ¿no? Y lean ese artículo, me ha parecido muy interesante y nos va a servir. Y creo que tenemos que incorporar esa habilidad de poder trabajar en equipos virtuales, porque sí, los tiempos cambian y hay que adaptarse al cambio, ¿no ve? Así que un placer, estamos viéndonos. Gracias por todo. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Ivonne. Excelente módulo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Noelia. Un abrazo. Gracias, Ángelo, Marcelo. Gracias. Gracias, Indira.